En este tema vamos a hablar de la revolución industrial. Primero vamos a empezar definiendo qué es revolución industrial. La revolución industrial se define como un periodo de transición de cambio desde una industria manual a una industria mecanizada, es decir, que se hace a través de máquinas. Este periodo se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y posteriormente se extendió por toda Europa. La revolución industrial supuso 4 grandes cosas. En primer lugar, el paso del mundo rural al mundo de la ciudad. En segundo lugar, el paso del taller a la fábrica. En tercer lugar, la desaparición casi por completo del artesanado. Y por último, el cambio en las materias primas. Por ejemplo, si hablamos de combustión, las materias primas que había antes de la revolución industrial, hablábamos de leña. Después de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, hablaremos de carbón. Después de la segunda revolución industrial, hablaremos de petróleo. Y así con otros cambios. Una de las principales características dentro de la revolución industrial fue el gran crecimiento que hubo de población en esa época. Ese gran crecimiento de la población se debió fundamentalmente a 3 causas. En primer lugar, a los avances en la medicina. En la revolución industrial fue el periodo donde se desarrollaron las vacunas. 2 ejemplos de esas vacunas fueron la vacuna contra la viruela de Jenner o la vacuna contra la rabia de Pasteur. Otro avance significativo de la medicina fue la pasteurización. Y por último, el uso de sistemas como la anestesia, la esterilización de los instrumentos quirúrgicos, etcétera, que hizo que dentro de la cirugía hubiera también menos mortalidad. Otro factor que hace que crezca la población fue la higiene, es decir, en la revolución industrial se generaliza, se normaliza el aseo personal. Y por último, la calidad de la vivienda, tanto el alcantarillado, la limpieza de las calles o el agua potable, y junto con los demás factores, es decir, junto con las vacunas o con la higiene personal, dan lugar a un descenso de la mortalidad. Es decir, al haber avances médicos, higiénicos, urbanísticos, hace que se descienda la mortalidad, que muera menos gente, y por lo tanto, que aumente, que crezca la población. En esa época, Malthus desarrolla una teoría según la cual, al haber descendido la mortalidad y aumentado la población, si la línea verde es la población, ¿vale?, vemos que aumenta de una forma exponencial. Es decir, que aumenta muy rápido. Mientras que los recursos, es decir, los alimentos que abastecen a la población, siguen aumentando de la misma forma gradual que aumentaba antes. Y por lo tanto se crearía un desequilibrio entre la población y los recursos que necesita dicha población. El problema en la teoría de Malthus fue que no tuvo en cuenta otras variables como las guerras, las hambrunas, etcétera. Este crecimiento de población no se dio en todos los sitios, se dio más bien en la ciudad. Es lo que llamamos crecimiento urbano. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se genera una ciudad, es decir, cuando la gente del campo, que vemos aquí, ¿vale?, va a trabajar a las ciudades, no solo va a trabajar a la ciudad, también se generan viviendas para que esas personas puedan vivir, se generan medios de transporte para que esas personas puedan desplazarse a través de la ciudad, o se generan nuevos servicios, nuevos empleos que abastezcan a la población que ha llegado.